Vamos a empezar con la clase 8 de la unidad 2, que es donde vamos a aproximadamente cerrar el tema proteínas, si bien después el tema va a seguir apareciendo desde la clase 9 hasta todo el resto del curso, digamos. Bueno, en esta clase sí hablamos de la función de las proteínas, que es un tema difícil de resumir, porque las funciones de las proteínas justamente son tan variadas y tan complejas. Pero vamos a tratar de resumirlo eh, alrededor de algunas ideas fuerza, digamos así, que están resumidas acá. Eh, la primera es que la gran mayoría de las funciones de las proteínas se basan en la unión específica a otras moléculas y alrededor de eso definimos algunos términos. Y la segunda es que el primer paso de la función, el cambio elemental que ocurre después de la unión a otras moléculas y que da lugar a la funcionalidad, eh, puede ser de estos cuatro tipos. No es una lista exhaustiva, hay algunas otras cosas, pero son los cuatro tipos de cambios más importantes que se dan, que son la catálisis enzimática, la competencia o desplazamiento de segundos ligandos, los cambios de localización y formación de estructuras y los cambios conformacionales en la propia proteína. Eso es difícil de entender así, pero lo vamos a entender a lo largo de esta clase. Entonces, la gran pregunta de la clase de hoy es cómo funcionan las proteínas y la gran respuesta, digamos, la respuesta más de grano grueso, digamos, más aproximada, es que las proteínas cumplen sus funciones a partir de que se unen específicamente a otras moléculas. Y esta frase así, que parece sencilla, igual después la vamos a disecar, la vamos a analizar en más detalle. Primero veamos un ejemplo. Tenemos una proteína de unión al ADN, representada acá en llenado de espacio y acá en la representación que enfatiza la estructura secundaria, y un pedacito de la doble hebra de ADN en verde. Acá tenemos otro ejemplo, tenemos una enzima, una proteína que es una enzima, que cataliza la hidrólisis de ciertos polisacáridos de la superficie, digamos, de la pared, que se llama, de ciertas bacterias. Entonces acá tenemos la enzima sola y acá tenemos la enzima unida a una partecita de ese polisacárido bacteriano. Entonces acá tenemos que definir dos términos súper generales, que son sitio de unión y ligando. Vieron que cuando yo empecé a mostrarles las proteínas, les decía, la proteína es una molécula grande en comparación con, bueno, muchas otras moléculas, digamos, una molécula de cientos, miles de átomos. Entonces, y a su vez cada átomo tiene una posición definida. Entonces, no es lo mismo para una molécula pequeña encontrarse, o para una molécula X, otra, encontrarse con esta parte de la proteína que con esta, 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 que con esta. Hay un rinconcito, hay una superficie, a veces una pequeña cavidad de la proteína donde esa otra molécula, que en este ejemplo es ese polisacárido bacteriano, si choca ahí, va a poder interaccionar. ¿Tá? Y ese rinconcito, esa superficie, esa cavidad, es lo que llamamos el sitio de unión. Y una proteína dada puede y suele tener varios sitios de unión para usualmente diferentes moléculas. Luego, esa otra molécula, el contraparte de la proteína, el que se une específicamente a esa proteína y más detalladamente a ese sitio de unión dado, le llamamos el ligando. Ligando es una palabra genérica. Ligando puede ser, según sea la proteína de la que estemos hablando, puede ser un carbohidrato, un lípido, un péptido, un aminoácido, un nucleótido, un ácido nucleico, otra proteína, un ion inorgánico, de todo. Y a su vez, por supuesto, ligando depende de qué proteína estemos, a qué proteína nos estemos refiriendo. Es como decir el tío o el sobrino o el hermano de quién, ¿verdad? Es relativo a la persona o en este caso a la molécula de la que estemos hablando.
Lo otro a agregar es que ligando, acá lo introducimos como ligando de proteínas, pero también es una palabra más general. Ligando de moléculas, se habla de ligandos de otras moléculas que no son proteínas, ¿verdad? Pero nosotros ahora estamos en el tema proteínas. Entonces, una proteína dada puede tener más de un sitio de unión, suele tener más de un sitio de unión, las proteínas son complejas. Esos diferentes sitios de unión pueden a veces estar repetidos y unir el mismo tipo de ligando varias veces en la misma proteína. Eso es común cuando, por ejemplo, hay estructura cuaternaria formada por subunidades iguales y de pronto en cada subunidad hay un sitio de unión para un ligando y esos sitios son iguales y se unen a ligandos que son el mismo tipo de moléculas. Y también puede y suele haber diferentes sitios de unión para diferentes ligandos en la misma proteína. ¿Tá? Esta enzima lisosima es una proteína muy sencilla, ¿verdad? Es pequeña y cumple una función, pero hay proteínas enormemente complicadas, por ejemplo, con muchos dominios, y en cada dominio puede haber uno o más sitios para ligandos iguales o diferentes. Bien, volvamos a esta oración que dio como comienzo al tema. Cumplen sus funciones gracias a que se unen específicamente a otras moléculas. El específicamente es una palabra que todos pensamos que sabemos qué quiere decir, pero no necesariamente en la vida cotidiana la usamos de la manera absolutamente precisa. Entonces, de manera precisa, especificidad, específico, refiere a selectividad, selectivo, la capacidad de unirse a una molécula dada, a un tipo de molécula dada, en presencia de un universo de otros tipos de moléculas, que incluso pueden ser parecidas, pero no iguales, a la molécula que es seleccionada. Por ejemplo, esta molécula A tiene especificidad por la molécula D, tal que si se encuentra en solución con la molécula D, va a permanecer, digamos así, unida, interaccionando con esa molécula D, estoy simplificando, y en cambio si se encuentra con una molécula C, con una molécula B, con una molécula X, Y, Z, podrá hacer alguna interacción temporaria, débil, pero en definitiva se va a volver a separar. Entonces, lo de especificidad refiere a selectividad. En bioquímica se usa como palabra, como opuesto de especificidad, promiscuidad, interacciones promiscuas, y capaz que esa palabra la oyeron en el contexto de las relaciones humanas. Les digo simplemente para que recuerden, digamos, promiscuidad es de alguna manera, me da lo mismo cualquier contraparte. Y lo opuesto es selectividad. ¿Tá? Me voy a asociar con este contraparte y no con cualquier otro, digamos. Bien, y ahora viene algo que es central en esta clase. Y casi que les diría que es central en la biología básica o en la bioquímica, que es la especificidad por ligando basada en la formación de múltiples interacciones no covalentes simultáneas, de múltiples interacciones no covalentes o débiles, entre comillas, al mismo tiempo. Esto junta muchas cosas que hemos dicho. Hemos dicho que en el medio acuoso las interacciones no covalentes individualmente son débiles, pero que igual pueden tener papeles muy, muy importantes en toda la biología, porque se vuelven fuertes cuando se potencian unas a otras trabajando juntas. Y eso se aplica, bueno, se aplica, por ejemplo, a la formación de la doble hélice del ADN, donde eso está sostenido por enlaces de hidrógeno. Un enlace de hidrógeno en el medio acuoso es debilísimo, pero claro, cuando tenemos 100 o 1000 o 1 millón de pares de bases que todos encajan por enlaces de hidrógeno,
la fuerza total de interacción se vuelve gigantesca. Eso lo habíamos visto en la estructura del ADN. Ahora lo vamos a aplicar a algo, si quieren, un poquito más sofisticado, que es el reconocimiento de sus ligandos por las proteínas. Cuando el sitio de unión en la proteína y el ligando se acomodan perfectamente, encajan de tal manera que ningún átomo se moleste, se choque, y además haya interacciones no covalentes favorables, que donde en el sitio de unión haya una partecita hidrofóbica, en el ligando también haya una partecita hidrofóbica que coincida y funcione el efecto hidrofóbico, que cuando en el sitio de unión haya una carga positiva, en el ligando haya una carga negativa o viceversa, que cuando en el sitio de unión haya un dador de enlace de hidrógeno, en el ligando ahí justo enfrentado haya un aceptador de enlace de hidrógeno o al revés, y todo eso se acomode y se forme una decena o una veintena o más de contactos no covalentes al mismo tiempo, eso da una fuerza de unión que pasa a ser considerable y que puede llegar a, en algunos casos, a aproximarse a la fuerza de un enlace covalente. Y eso permite la especificidad, porque si yo, en vez de del ligando de un sitio de unión en una proteína, tengo una molécula parecida, pero con algún cambio en algún grupo químico, por ejemplo, yo qué sé, que donde acá simplemente hay un OH en el ligando, en otra molécula, ese OH esté fosforilado y tenga un grupo fosfato, supongan, ese grupo fosfato ya es voluminoso, ya no va a encajar en el sitio. Y además tiene carga negativa. Y donde en el sitio cerca haya otra carga negativa, se van a repeler y ya eso no va a funcionar. Esta es una introducción general. Vamos a ir al caso particular que les estamos mostrando acá y después vamos a volver a recapitular el concepto general. El caso particular acá es el sitio de unión para un nucleótido que se llama adenosina monofosfato cíclico, AMP cíclico. El sitio de unión sobre una proteína, con los residuos aminoácidos, o mejor dicho, los grupos químicos de los residuos aminoácidos que forman ese sitio de unión, resaltados en colores. Y acá a la izquierda está lo mismo, con el mismo código de colores para los grupos químicos de la proteína, pero de una manera como más simplificada. Entonces, empecemos por el ligando, en este caso es un nucleótido, ya les digo, una purina, que es la adenina acá, una ribosa, una unidad de ribosa acá, puedo saber que es ribosa y no 2-desoxirribosa, porque este es el carbono anomérico, unido a oxígeno y a nitrógeno, este es el carbono 2, en el carbono 2 hay un hidroxilo, o sea que esto es ribosa, si fuera 2-desoxirribosa, acá justamente 2-desoxi, no habría hidroxilo. Y luego tiene un fosfato, con la peculiaridad de que ese fosfato está formando fosfodiéster con las posiciones 3' y 5', las dos, de la unidad de ribosa, o sea que está formando un anillo, por eso adenosina monofosfato cíclica, que es un nucleótido que funciona en señalización en las células, que es algo que vamos a dar después. ¿Cómo son las interacciones con el sitio de unión que nos muestran? Bueno, tenemos acá se nos marca un enlace de hidrógeno entre un átomo de hidrógeno de un hidroxilo de una cadena lateral con alcohol de la proteína y un oxígeno unido a fósforo del nucleótido. Eh, este, este tipo de enlace de hidrógeno que involucra oxígeno unido a fósforo no es algo que hayamos dado en el curso, pero podemos razonar que el fósforo tiene una electronegatividad lo suficientemente eh, más baja que el oxígeno como para que este oxígeno tenga un delta menos, igual va a tener sus pares no enlazantes, que va a actuar como aceptador. Después, ese fosfodiéster, digamos, tiene fuerte tendencia a ionizarse, a perder un protón y quedar con una carga negativa, y va a formar un contacto iónico con una cadena lateral de la proteína del sitio de unión, que es básica, que en el medio acuoso se ioniza positivamente.
O sea, acá tenemos un enlace iónico entre ligando y proteína. Luego tenemos otro enlace de hidrógeno entre un NH del esqueleto principal, ¿ven? CONH del esqueleto principal de la proteína, y un átomo de oxígeno de un grupo alcohol de la unidad de ribosa, ¿verdad? Donde entonces el NH este es el dador y el oxígeno este es el aceptador. Luego el hidrógeno de ese mismo grupo alcohol del nucleótido actúa también como dador, y ahí el aceptador está en la proteína, y es un oxígeno carbonílico de un carboxilato de una cadena lateral. Luego tenemos otro enlace de hidrógeno, donde el dador es un H unido a N de un grupo amino que tiene la adenina, y el aceptador es un oxígeno de un grupo alcohol de una cadena lateral de la proteína, y tenemos dos enlaces de hidrógeno más, bueno, también formados de diferentes maneras entre la base adenina, la nucleobase, y una cadena lateral con grupo alcohol. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 enlaces de hidrógeno y un contacto iónico. Esto es una simplificación del sitio de unión. En el sitio de unión va a haber más contactos que esto. Y no sé en este caso, pero es muy usual que los contactos, que haya contactos donde haya moléculas de agua en el medio. Por ejemplo, una molécula de agua que se mantiene ordenada y que deja de ser el agua líquida, donde las moléculas se mueven para todos lados y queda ordenadita ahí, fija, digamos. Una molécula de agua hace de puente, por ejemplo, forma un enlace de hidrógeno para acá con el sitio de unión y para allá con el ligando, y hace de puente entre las dos cosas y ayuda, digamos, a formar el sitio de unión. Y, y también, bueno, hay otros tipos de contacto, hay otros tipos de fuerzas más débiles que no llegamos a ver en el curso. Entonces, ustedes tienen que pensar el conjunto de interacciones no covalentes entre el ligando y sitio de unión en términos de decenas de contactos atómicos, digamos, donde cada uno de esos contactos individualmente nunca sostendría la interacción entre las dos moléculas, porque es muy débil. Cualquier golpe, cualquier fluctuación térmica de las moléculas que se mueven a consecuencia del calor que hay en el sistema, eh, rompería la interacción. Pero cuando todos esos contactos funcionan juntos y todos se pueden acomodar juntos, porque esto a través de la evolución fue perfeccionado de tal manera que hay un encaje químico perfecto entre el ligando y el sitio de unión, cuando todos esos contactos funcionan juntos, la fuerza total de interacción se vuelve grande. Y luego otro concepto recontra importante y que nos une esto que estamos dando con lo que vimos antes de la estructura tridimensional de las proteínas y su pérdida eventual en el proceso de desnaturalización. Eso otro es que este grupo químico acá, que hace contacto con el ligando, y este que hace contacto con el ligando, por ejemplo, en este caso están en aminoácidos seguidos en la estructura primaria, ¿ven? Este y después viene este. Pero eso no es lo general. En general, el conjunto de grupos químicos de la cadena polipeptídica que forman un sitio de unión dado no tienen por qué estar juntos en la estructura primaria. Por ejemplo, este puede ser el aminoácido número 7, residuo aminosídico número 7, mejor dicho, y acá puede haber una gran parte de la proteína que no está formando este sitio de unión, representada por la línea punteada. Y luego este otro grupo químico que contribuye al sitio de unión puede ser del residuo aminosídico número 201, y este otro del 228, y este otro del 315, y este otro del 457. Ese conjunto de grupos químicos, ya sea cadenas laterales o pedacitos del esqueleto principal que forman el sitio de unión, quedan juntos en el espacio a consecuencia del plegamiento nativo. Si la proteína estuviera desenrollada, no estarían juntos en el espacio, no formarían ningún sitio de unión. Esa es la razón por la cual las proteínas desnaturalizadas carecen de función.
porque los sitios de unión sobre ellas no van a estar armados, porque la formación de sitio de unión requiere el plegamiento nativo, requiere que esa proteína no sea amorfa, que tenga una forma definida, y que por lo tanto sobre diferentes zonas de su superficie haya grupos determinados, definidos, químicos que vienen de diferentes partes de la estructura primaria y en el plegamiento tridimensional quedan juntos, quedan formando superficies definidas, algunas de las cuales tienen complementariedad perfecta por ligandos, o sea, son sitios de unión. Entonces, otra vez, acá a la izquierda tenemos estos mismos 7 u 8 grupos químicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en realidad grupos químicos que forman lo más importante del sitio de unión con el AMP cíclico, acá representados en la proteína plegada y acá en la proteína desplegada, que puede ser previo a que adoptó su conformación nativa o después que adoptó su conformación nativa si luego se desnaturalizó. Y vemos que en la proteína desplegada el sitio de unión no está formado, no existe. Bueno, acá simplemente para que les quede, todos estos son enlaces de hidrógeno, esto es una interacción iónica, ya lo dijimos. Después repasar que los grupos de la proteína que interaccionan con el ligando pueden ser tanto de cadenas laterales aminoácidicas como átomos del esqueleto principal, también pueden participar los extremos, que se pueden considerar esqueleto principal o no, pero son esqueleto principal, pero son bastante particulares porque tenemos un grupo amino de un lado, un grupo carboxilo de otro. Tenemos el concepto que todos los tipos de interacción no covalente pueden participar en la unión con el ligando, con diferente peso según la naturaleza del ligando. Pueden participar interacciones hidrofóbicas, interacciones más polares, como vimos acá, según el ligando. Otra vez, esto ya lo dije, entre el sitio de unión y el ligando hay complementariedad de forma y de propiedades químicas. Esto hace posible la formación de numerosas interacciones no covalentes simultáneas. Interacciones que individualmente no generarían nada, pero que cuando se suman generan fuerzas de unión significativas. Este conjunto de interacciones no covalentes simultáneas no es posible si en el lugar del ligando hay una molécula diferente. Otra vez, por ejemplo, si acá en vez de adenosina monofosfato cíclica tuviéramos adenosina difosfato, por decir algo, y acá pegado a este fosfato, acá tuviéramos otro fosfato, ya ese otro fosfato con su volumen va a chocar, digamos, con las paredes del sitio de unión y esa molécula no se va a poder encajar. Si tuviéramos, en vez de adenosina monofosfato cíclica, guanosina monofosfato cíclica, la nucleobase sería otra, este grupo amino ya no estaría acá y estas interacciones ya no se formarían y la fuerza de unión sería apreciablemente menor. Y tampoco, esto ya lo enfaticé, el conjunto de interacciones no covalentes simultáneas tampoco sería posible si la proteína estuviera desnaturalizada por lo que ya dijimos. Bien, siguiendo con las mismas ideas, pero dando un poquitito más de formalidad a las palabras, aunque no sea más que en términos cualitativos, sin ir a ninguna ecuación. La especificidad se basa en una afinidad por el ligando mayor que la afinidad por otras moléculas. Afinidad es la fuerza de unión. La afinidad está dada por la suma de, que no es una suma aritmética, pero bueno, por el conjunto de las fuerzas de interacción no covalentes actuando todas juntas. Donde no se suman así aritméticamente, sino que cooperan y la fuerza total de unión tiende a ser mayor que la suma aritmética de las fuerzas individuales de esas interacciones. Pero entonces, afinidad es la fuerza de unión. Especificidad es, de alguna manera, lo que genera, la selectividad que genera la mayor afinidad por el ligando que por otras moléculas. La afinidad por el ligando está acá arriba. La afinidad por otra molécula cualquiera está acá, 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 acá. Este salto, esta diferencia en afinidad,
es lo que le permite a la proteína seleccionar su ligando específico en relación a otra molécula X. Este salto de afinidad da lugar a la especificidad. Bueno, ahora vamos a una pregunta para ilustrar estos conceptos. Tenemos una pequeña proteína, tenemos un sitio de unión por un ligando que no se nos indica cuál es, y tenemos una representación de la hidrofilicidad o hidrofobicidad de la superficie de la proteína en una escala que va de azul a blanco, donde azul más profundo es más hidrofóbico y blanco es más hidrofílico. Y se nos señala esta superficie acá de la proteína y se nos pregunta qué tipo de ligando predecimos que va a ir a acomodarse ahí. Si polar sin ionización, polar positivamente cargado, polar negativamente cargado o apolar. Y la respuesta correcta es apolar, o sea, un ligando que va a ser hidrofóbico, que se va a acomodar a esa superficie hidrofóbica por interacción hidrofóbica. Acá está representado el sitio de unión más detalladamente y se muestran las cadenas laterales hidrofóbicas de los residuos aminosídicos que forman ese sitio de unión. Recordemos que lo único hidrofóbico que tiene una proteína son aquellas cadenas laterales, que por supuesto no son todas, que son hidrofóbicas, porque el esqueleto principal es más bien hidrofílico. Bueno, entonces, repasando, estamos siempre todavía en el mismo punto, comentándolo desde diferentes ángulos, porque es como central. La misma gama de interacciones no covalentes que genera las estructuras terciarias y cuaternarias de las proteínas les permite a las proteínas unirse a sus ligandos, enlace de hidrógeno, efecto hidrofóbico, interacciones iónicas. Y según la naturaleza del ligando, será el tipo o los tipos de interacción predominante en la unión con ese ligando. Si el ligando es un azúcar, es altamente probable que las interacciones más importantes sean enlaces de hidrógeno, por ejemplo. Si es un azúcar de aquellos azúcares que tiene, por ejemplo, un grupo carboxilato, además podrá haber una interacción iónica con ese grupo carboxilato. Si el ligando, yo qué sé, es un lípido, evidentemente habrá interacciones hidrofóbicas. Y también podrá haber otros tipos de interacciones, porque la mayoría de los lípidos, o muchos de los lípidos biológicamente importantes, tienen cabezas polares. Entonces, con las cabezas polares, el sitio de unión de la proteína podrá interaccionar por enlaces de hidrógeno, por interacciones iónicas, según el caso. Una pequeña pregunta para ilustrar estas cosas. Una proteína tiene especificidad por el monosacárido llamado galactosa y forma con la galactosa un total de 10 enlaces de hidrógeno. ¿Cuántos enlaces de hidrógeno razona usted que formará con otro monosacárido llamado manosa? Acá nos muestra la estructura de la galactosa y la estructura de la manosa. Son dos aldehexosas mostradas en forma cíclica y difieren en la posición del hidroxilo, en la configuración de este carbono, que es la posición 4. Entonces, las opciones que nos dan es que no formará ningún enlace de hidrógeno, que formará más de 1 y menos que 10, que formará 10 o formará más que 10. Entonces, tenemos que pensar que la manosa es otra aldehexosa que tiene una serie de grupos hidroxilo y de grupos alcohol, del hemiacetal, capaces de formar enlace de hidrógeno. O sea que bueno, tiene un tamaño igual básicamente que la galactosa, o sea que si se encuentra con el sitio de unión para la galactosa, podrá entrar ahí, podrá formar enlaces de hidrógeno. No hay razón por la cual no pueda formar enlaces de hidrógeno, pues se acomodará más para acá, más para acá, más para acá, pero de esta riqueza de grupos hidroxilo, alguno va a formar enlaces de hidrógeno con los grupos capaces de formar enlaces de hidrógeno de la proteína. Ahora, ¿llegará a formar 10 enlaces de hidrógeno, que es lo que forma la galactosa? No, porque por lo pronto hay un OH que lo tiene atravesado, que lo tiene para el otro lado. Entonces la complementariedad perfecta con el sitio de unión no se va a dar. Ese OH va a molestar y no va a poder, va a molestar y o no va a poder formar los enlaces de hidrógeno que formaba el OH de la galactosa.
Pues el número total de enlaces de hidrógeno va a ser menor que 10. Seguro va a ser mayor que uno, porque uno, casi cualquier molécula polar puede formar un enlace de hidrógeno. Pero va a ser menor que 10. No va a ser menor que 10, la afinidad por la manosa va a ser sustancialmente menor que la afinidad por la galactosa. Bueno, algo que ya les dije, pero que está bueno enfatizado, es que muchos ligandos importantes de las proteínas son otras macromoléculas. Ya vimos un ejemplo con ADN. Y cuando decimos otras macromoléculas, incluimos, y es un caso muy importante, muy general, otras proteínas. Las proteínas tienen por ligandos otras proteínas. Y esto es absolutamente fundamental. Las estructuras celulares están basadas en interacciones sitio de unión ligando proteína-proteína muchas veces. Las proteínas suelen ser como piecitas de un juego de armar que se encastran unas con otras, pero con especificidades muy particulares. Esta pieza encaja con esta y no encaja con esta otra. Acá les muestro un caso de una interacción específica proteína-proteína que no es entre dos proteínas del mismo organismo, sino que es entre una proteína de membrana, que esto proteínas de membrana es algo que ya vamos a ver en la clase que viene, una proteína de membrana de una célula humana y una proteína de un virus, en particular el famoso SARS-CoV-2, causante de la pandemia de COVID-19. Parece que este ejemplo lo puse en la pandemia, en realidad lo incluí en las clases posterior a la pandemia. Eh, entonces, esta es la membrana del virus, esta es la membrana externa de la célula humana. Esta proteína llamada AC2 está en la membrana de la célula humana. Esta proteína que se llama S o spike está en la membrana del virus y hay una interacción específica entre esas dos proteínas. Una tiene sitio de unión para la otra o viceversa. Una es ligando de la otra o viceversa. Va para los dos lados perfectamente. Y esa es la primera interacción que permite al virus este colonizar las células de nuestro tracto respiratorio. Bien, y ahora ya, bueno, analizamos para arriba y para abajo la unión de las proteínas a sus ligandos, y ahora sí podemos ir de lleno a lo que ocurre, a la función de las proteínas. O sea, la función comienza por la unión a un ligando, pero no termina ahí, porque uno puede decir, se une al ligando y ¿qué? ¿Y qué me importa? ¿Qué pasa? No, el qué pasa es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son los eventos que ocurren a consecuencia de la unión de una proteína a su ligando? Y vamos a ver cómo esos diferentes tipos de eventos empiezan a explicar gran parte de esa enorme variedad de funciones de las proteínas. De los diferentes tipos de consecuencias generales de la unión de proteínas a sus ligandos, el primero que vamos a ver es lo que se llama la catálisis enzimática. Algunas proteínas, por supuesto no todas, tienen la capacidad de catalizar reacciones químicas y en ese caso se llaman enzimas. Las proteínas que son catalizadores se llaman enzimas. Acá tenemos un esquema muy sencillo que muestra una enzima en celeste, un ligando de esa enzima en rojo, y se ve que al unirse ese ligando a la enzima, se acelera mucho, se cataliza la conversión de ese ligando en otras dos moléculas más pequeñas. Esa es una de las posibles formas que tiene la catálisis enzimática, no es la única. Esta ruptura de una molécula en dos más pequeñas nos hace pensar, por ejemplo, en una hidrólisis, una reacción de hidrólisis, de algún grupo funcional químico que estuviera conectando a dos partes de esa molécula. El ligando que se une a la enzima y que resulta modificado en forma catalizada por la enzima se llama sustrato
de esa enzima. Es una definición más restrictiva que decir ligando. Ligando es cualquier molécula que se une específicamente a cualquier otra molécula o cualquier proteína en esta temática que estamos, sobre la que estemos trabajando. Acá tenemos una cosa más específica. La proteína es una enzima y ese ligando se une a la enzima y resulta modificado en forma catalizada por la enzima. Ese es el sustrato. Y el sustrato o los sustratos. Y la molécula o moléculas, en este caso son dos, que se producen a partir de ese sustrato, a partir de la reacción catalizada, por la reacción catalizada, se llaman productos de la enzima o de la reacción catalizada. Tanto sustratos como productos son ligandos de la enzima, porque en realidad, y esto después capaz que lo van a ver más en profundidad en la unidad 3, vamos a ver que las enzimas pueden en principio acelerar las reacciones en las dos direcciones. Lo que pasa es que hay una de las direcciones que es termodinámicamente favorable y la otra que no. Ahí me estoy adelantando a cosas que son de la unidad 3, eso es de bioenergética. Como cualquier otro catalizador, las enzimas no se consumen durante la reacción. Al final, cuando uno pasa raya, ¿verdad?, de la reacción total, que puede tener varios pasos, a veces hay reacciones enzimáticas que son complejas, cuando uno pasa raya, la enzima se recupera en forma incambiada. En cambio, el sustrato se recupera cambiado a producto. Las reacciones catalizadas por las enzimas pueden tener diferente número de sustratos y productos. En particular, son importantes los casos en que hay un solo sustrato y un solo producto, dos sustratos y un solo producto, las dos moléculas que estaban separadas forman uno o más enlaces covalentes entre ellas y pasan a ser una sola molécula, y las reacciones con un sustrato y dos productos, que es parecido al diagrama que vimos en la diapositiva anterior. Es lo que vimos en la diapositiva anterior. ¿Qué tipo general de reacción química que estudiamos suele generar dos productos a partir de un único sustrato? Bueno, ya me adelanté a decirlo, las reacciones de hidrólisis. No todas las reacciones de hidrólisis, porque a veces la molécula tiene como un anillo así, y tiene un grupo químico hidrolizable en una parte del anillo, y la hidrólisis abre ese anillo, pero se mantienen todos los átomos conectados covalentemente. Más comúnmente no hay anillos, y entonces si el grupo hidrolizable está acá, la molécula, al hidrolizarse ese grupo, se convierte en dos moléculas. Bueno, ¿cómo es, desde el punto de vista del mecanismo, que las enzimas aceleran las reacciones? Esto es recontra complicado. Pero podemos decir algunas cosas más o menos intuitivas y sencillas. Una es que el encaje, digamos, de los sustratos en su sitio de unión en la enzima, cuando hay más de un sustrato, los aproxima y los orienta cuando hay más de un sustrato, es mucho más probable que se encuentren y que se encuentren en la orientación correcta en la superficie de la enzima que lo hagan en solución, así encontrándose como por azar. Acá está introducido un término que yo tendría que haber mencionado antes, que es sitio activo. El sitio activo de una enzima es el sitio de unión para aquel ligando o aquellos ligandos que es o son sustrato o sustratos de esa enzima. Me van a decir, bueno, pero es sitio de unión, ¿por qué le das otro nombre? Lo que pasa, que vamos a ver en un momento, que las enzimas suelen ser complejas. Suelen tener un sitio de unión para el sustrato o los sustratos, el sitio activo enzimático, el que cataliza, y otros sitios para otros ligandos que pueden regular a la enzima, etcétera, etcétera. Después vamos a ver otras complejidades. Entonces, el sitio activo es, dentro de los sitios de unión, aquel que hace la catálisis. Volviendo a los mecanismos, también pasa que cuando el sustrato o los sustratos se unen al sitio activo, vamos a decir, la conformación preferida del sustrato para unirse a ese sitio es una conformación como tensionada, no la más
común, la más fácil que adopta ese sustrato. Vamos a poner que la conformación más favorable de la molécula es así, cuando está libre en solución, pero para unirse al sitio activo tiene que doblarse un poquito y quedar en una conformación como tensionada. Y en esa conformación tensionada puede ser que sea más favorable que ocurra la reacción, y eso es parte del mecanismo de catálisis. Lo otro son alteraciones en las cargas, en la disposición de las cargas, o sea, el sitio activo de la enzima tiene determinada distribución de cargas, cargas enteras, cargas parciales, y eso va a alterar la distribución de cargas en el sustrato. Por ejemplo, eh, puede haber un enlace covalente polar que se polarice aún más, porque la carga parcial positiva del enlace covalente polar se ve atraída por una carga negativa en el sitio de unión, cosas así. Y esa alteración de la distribución de cargas en el sustrato también puede hacer que sea más probable la reacción, puede ayudar al mecanismo de catálisis. Bueno, las enzimas son catalizadores altamente específicos. O sea, em, pueden, así como en general las enzimas son altamente específicas por sus ligandos, las proteínas en general son altamente específicas por sus ligandos, las enzimas suelen ser altamente específicas por aquel ligando que hace de sustrato de la reacción catalizada. Entonces van a catalizar la reacción sobre una molécula y no sobre otro tipo de molécula parecida, pero que tenga alguna diferencia. Por ejemplo, esta enzima que se llama la alfa-amilasa, que la tenemos en la saliva, cataliza la hidrólisis del almidón, que es un polisacárido presente en muchos alimentos. Pero si en vez de almidón nosotros masticamos celulosa, que es un polisacárido similar al almidón, pero en el cual las unidades de glucosa están en unión beta 1,4 en lugar de alfa 1,4, esa molécula de celulosa ya no puede acomodarse en el sitio activo de la amilasa, de la enzima, y por lo tanto no se cataliza la hidrólisis de la celulosa. O sea, la celulosa está presente en muchísimos o todos los alimentos vegetales, pero es algo que nosotros no podemos digerir. El almidón está presente en algunos alimentos vegetales, sí lo podemos digerir. Y la diferencia está en la especificidad de la alfa-amilasa, cuyo sitio activo acomoda cadenas de moléculas de almidón, pero no de celulosa, a pesar de que la estructura general es bastante parecida. Después tenemos la especificidad con otra vuelta de tuerca, digamos. Puede pasar que entre dos moléculas dadas haya dos reacciones diferentes posibles. Por ejemplo, entre glucosa y ATP puede haber una reacción que genere este compuesto glucosa 6-fosfato, donde el fosfato está puesto en la posición 6 de la glucosa, y ADP porque perdió un fosfato. Pero hay otra reacción posible, y hay otras más, pero la que mostramos acá como otra reacción posible es glucosa más ATP genera glucosa 1-fosfato, donde el fosfato está en la posición anomérica de la glucosa, en la posición 1, y también se genera ADP. Hay una enzima que se llama exoquinasa, que está mostrada acá, que tiene un sitio activo que une glucosa y ATP, pero específicamente cataliza la formación de glucosa 6-fosfato y ADP, y no puede catalizar la formación de glucosa 1-fosfato y ADP. Entonces, no solo la enzima selecciona los sustratos, si en vez de darle glucosa le damos otro monosacárido, manosa, no va a catalizar la reacción. Y si en vez de darle ATP le damos otro nucleótido, GTP, guanosina trifosfato, no va a catalizar la reacción. No solo hace eso, sino que a partir de dos sustratos dados, también selecciona los productos que se van a formar, si hay más de un conjunto de productos posibles. Bueno, y lo otro es que
Como ya un poquito adelantamos antes, no todos los ligandos de las enzimas son sustratos o productos, lo que es equivalente a decir no todo, no es equivalente, es parecido a decir, pero no es equivalente. No todos los ligandos de las enzimas se unen al sitio activo. Hay ligandos muy importantes de las enzimas que se unen a otros sitios, a sitios diferentes al sitio activo. Y son en general, o suelen ser, reguladores de las enzimas, cosa que también van a ver mejor en la unidad 3. Moléculas que, por ejemplo, le cambian la conformación a la enzima y hacen que la enzima deje de ser capaz de catalizar o pase a ser capaz de catalizar, o variaciones cuantitativas de eso mismo. O moléculas que determinan la localización de la enzima en la célula. También hay, y esto se superpone con lo que voy a decir en un momento, por eso no está mostrado en esta diapo, también hay ligandos que se unen al sitio activo, pero no son sustratos ni productos. Eso también puede pasar. Vamos a explicarlo mejor en un momento. Pero para explicar mejor eso que dije recién y otras cosas, tenemos que movernos a un segundo gran tipo de consecuencia de que un ligando se una a una proteína. Y ese segundo gran tipo de consecuencia es lo que llamamos la competencia. Un ligando puede impedir la unión de otro ligando. Por ejemplo, si tenemos la proteína que está en verde, tenemos el ligando 1 en amarillo y el ligando 2 en rojo. Fíjense ustedes que si bien el ligando 1 y el ligando 2 son diferentes, ambos se unen a sitios de unión parecidos o superpuestos en la proteína. De tal manera que si está unido el ligando 1, no se va a unir el ligando 2 y viceversa. Compiten por la proteína. Entonces, si tenemos mucho del ligando 1, va a impedir que se una el ligando 2 y viceversa. También esto depende de la cantidad que hay del ligando 1 y del ligando 2 y de la afinidad que tenga, la fuerza de unión que tenga el ligando 1 y el ligando 2 con la proteína. En una condición puede ganar, digamos, el ligando 1, en otra condición puede ganar el ligando 2. Pero el concepto importante es que cuando los sitios de unión sobre una proteína de dos ligandos diferentes, son moléculas diferentes, se superponen, están superpuestos, los ligandos compiten. Si se une uno, no se une el otro. Y esa competencia tiene consecuencias, o suele tener consecuencias. Por ejemplo, en el campo de la actividad enzimática, esto lo van a ver mejor con Gustavo en la unidad 3, pero se los adelanto, en el campo de la actividad enzimática, pasa a veces que hay ligandos que, como les dije antes, se unen al sitio activo, pero no son sustratos, pero impiden por competencia la unión del sustrato. Entonces están afectando la actividad enzimática. Pero bueno, esta competencia entre diferentes ligandos de una proteína eh, es importante mucho más allá de aquellas proteínas que son enzimas. Es importante en otros contextos más allá de las proteínas que son enzimas. Les doy un ejemplo que tiene que ver con el COVID, de miles de ejemplos, millones de ejemplos que podríamos dar. Fíjense ustedes esta figurita acá. Esta figurita muestra un par de proteínas que son ligandos la una de la otra. Ambas son proteínas insertadas en membranas celulares. Esto es algo que vamos a ver en realidad en la clase que viene, pero no le hace a esto que vamos a ver. Esta, de las dos proteínas, esta que se llama AC2, es una proteína que está en nuestras células, en particular en determinadas células de nuestras vías aéreas, digamos así. Y esta otra proteína, que se llama proteína S o spike, está en la superficie, en la membrana externa del virus que causa el COVID, o sea, del llamado SARS-CoV-2.
La unión de la proteína del virus a esa proteína de la superficie de nuestras células permite que la partícula del virus, el virus, se pegue, se una a nuestras células y es el primer paso de la colonización de las células del tracto respiratorio por el virus. Hasta ahí no hablé de ninguna competencia, simplemente hablé de la interacción específica proteína-proteína, de una interacción específica proteína-proteína. La competencia, el desplazamiento de un ligando por otro, aparece cuando introducimos en el juego lo que se llaman los anticuerpos neutralizantes, proteínas que hace nuestro cuerpo una vez que tuvo experiencia con el virus o con la vacuna correspondiente, y que se unen a la proteína del virus, a la proteína Spike, y en particular estos que llamamos anticuerpos neutralizantes, acá mostrados en verde y amarillo, se unen al mismo sitio de la proteína Spike, donde se uniría la proteína AC2. Entonces, si están unidos los anticuerpos, la proteína Spike está tapada, está bloqueada, no puede unirse a AC2. Y eso nos protege de la infección. Nada más para el que sepa un poquito más o después vaya a saber un poquito más, en esta imagen acá lo que se muestra no son moléculas de anticuerpos enteras, sino partes de moléculas de anticuerpos, pero a los efectos de lo que estamos dando no hace diferencia. También, para el que sepa más, puede haber otros anticuerpos que se unan a otras partes, por ejemplo, acá, de la proteína Spike, y que no puedan cumplir esta función de neutralizar la unión del virus a AC2, o sea, no tienen la misma utilidad. Estos son detalles como para no inducir errores en cosas más que van más allá del curso. Pero a los efectos del curso, lo que nos importa es este es un ejemplo de que dos proteínas, en este caso AC2 y el anticuerpo, compiten por la unión al mismo ligando, en este caso la proteína del virus llamada Spike. O se une una o se une otra. Si tengo suficiente de los anticuerpos, se va a impedir la unión de Spike a AC2. Es un caso de competencia. Y ahora vamos a ir a un tercer tipo general de consecuencia de la unión de una proteína a su ligando. Y este tercer concepto también es súper importante y es lo que se llama un cambio de localización, un cambio de lugar. Si yo tengo un ligando de una proteína que forma parte de una estructura celular XXX que está fijo acá, la proteína inicialmente estaba suelta, vamos a decir, en la solución, por ejemplo. Al unirse a ese ligando, queda la proteína también fija a la estructura celular a la cual pertenece al ligando. La proteína cambió de lugar, la proteína se localizó, se fijó a determinada estructura. Y esos cambios de localización son recontra importantes en la biología. No es lo mismo que una proteína ande suelta, difundiendo en el agua, que esté unida a una membrana, o que esté unida a un cromosoma, o que esté unida a lo que se llama el citoesqueleto o a otra estructura celular. Nada más que porque ya estábamos con el virus del COVID, eh, cuando la proteína Spike logra unirse a la proteína AC2 en la superficie de esas células nuestras, hay un cambio de localización, porque ese virus que andaba suelto en los líquidos ahí del cuerpo, ahora pasa a fijarse a la superficie de nuestra célula. Y es el primer paso de la colonización de esta célula, que es más complicada y no voy a entrar en eso. Pero hay un cambio de localización. La proteína Spike, y con ella toda la estructura donde estaba la proteína Spike, o sea, todo el virus, pasó ahora a quedar pegado a la membrana externa de una célula de nuestro tracto respiratorio. Esto no solo funciona, al igual que la competencia, por supuesto, no solo funciona para los anticuerpos y los virus, sino que funciona en un montón de funciones celulares, incluyendo la regulación de la actividad enzimática, que también mencioné.
Los cambios de localización funcionan en una miríada de funciones celulares, actúan en un montón de funciones celulares. Las interacciones de proteínas con determinados ligandos suelen hacer que esas proteínas se asocien a grandes estructuras celulares o directamente, bueno, den origen a esas grandes estructuras celulares, las armen. Esas estructuras pueden ser membranas, filamentos del citoesqueleto, cromosomas, ribosomas, que son como unos ensamblajes de proteínas y ácidos nucleicos que sirven para sintetizar proteínas, matrices extracelulares, que son estructuras que en los organismos que están formados por muchas células organizan a las diferentes células por afuera, que organizan los tejidos, lo vamos a ver después, y muchos otros conjuntos de macromoléculas, que son los que llamamos en nombres larguísimos, ensamblajes supramacromoleculares. O sea, ensamblajes de macromoléculas, ensamblajes que están por encima del nivel macromolécular. Por ejemplo, un cromosoma, que es una larguísima doble hebra de ADN con las proteínas asociadas. Son ensamblajes de muchas macromoléculas que pueden tener tamaños gigantescos. Acá tenemos, por ejemplo, una hebra de ADN y algunas de las proteínas que se unen a esa hebra de ADN. ¿Cuál es la consecuencia de la unión de la proteína a su ligando? Bueno, primero, ¿cuál es el ligando? El ligando es el ADN. ¿Cuál es la consecuencia? Que esa proteína que tiene por ligando al ADN a consecuencia de esa interacción pasó a estar fijada al ADN, pasó a pertenecer a un cromosoma. Cuando si no se hubiera unido a ese ligando ADN, esa proteína estaría suelta, difundiendo en la fase acuosa, difundiendo en el agua. Otro ejemplo muy ilustrativo es la formación, por ejemplo, de la matriz extracelular. Ya se las introduje un poquito la diapo anterior, pero acá hay más información. Acá tenemos, por ejemplo, un tejido, vamos a ver tejidos más adelante. Estas son células y estas fibrillas en verde son la matriz extracelular. Es como un conjunto de estructuras hechas de macromoléculas que en algunos tejidos bueno, dan forma al tejido y permiten que las células se apoyen y permiten que las células se muevan, etc. Y en definitiva, químicamente, ¿qué es la matriz extracelular? Es un ensamblaje de muchas macromoléculas, en particular proteínas y también algunos polisacáridos. Acá tenemos un tipo de matriz extracelular con su estructura global y con las proteínas que la forman eh, mostradas individualmente. Por supuesto que no queremos que ustedes sepan de memoria estas proteínas, es nada más que un ejemplo. Estas proteínas se llaman nidogeno, perlecano, laminina, colágeno tipo 4 e integrina, que es una proteína en realidad de superficie celular. Y lo que me parece lindo de este diagrama es que acá están dadas con estas flechas las relaciones de interacción específica, ¿verdad? Sitio de unión ligando, entre estas cuatro proteínas. Entonces, por ejemplo, el nidogeno se une al colágeno tipo 4 y a la laminina. La laminina se une al colágeno tipo 4, al nidogeno, al perlecano y a sí misma, no a sí misma, sino a otra molécula de laminina. Y el perlecano se une a otra molécula de perlecano, a colágeno tipo 4 y a laminina. Son como piezas de un juego de armar, donde no cualquier pieza encaja con cualquier otra, pero hay algunas que sí encajan bien entre sí, y uno puede con estas piecitas crack, 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 armar una estructura gigante, un ensamblaje macromolecular. Entonces, la interacción entre una proteína y su ligando, por ejemplo, entre la laminina y el perlecano, la laminina es ligando del perlecano, el perlecano es ligando de la laminina, junto con estas otras interacciones específicas, nos permite armar una estructura más grande. Ya la laminina no es una proteína que anda suelta, quedó localizada a la matriz extracelular. Entonces, cambio de localización y formación de estructuras está íntimamente relacionado. Y es el tercer gran tipo de consecuencia de la unión de una proteína a su ligando. Y el cuarto gran tipo de consecuencia, la lista no es abarcativa de todo lo que puede pasar, pero sí de lo más importante, el cuarto gran tipo de consecuencia es que la proteína cambie de conformación.
Recuerdan que hablamos de cambios conformacionales, de que las proteínas podían ser como piezas de precisión, pero con una bisagra, y que hicieran crack, 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 crack. Dos conformaciones, o más de dos conformaciones. Y también dijimos que los cambios de conformación podían ser inducidos por la unión de ligandos. Se une un ligando y la conformación preferida de la proteína pasa a ser otra. Acá tenemos un ejemplo de eso, de muchísimos ejemplos que hay. En este caso el ligando es unión calcio, unión inorgánico, calcio 2 más. Y esta proteína del ejemplo, que se llama calmodulina, tiene 1, 2, 3, 4 sitios de unión para calcio. La calmodulina tiene esta estructura con dos dominios conectados como por una hélice alfa extendida. Acá está representado de una forma más simplificada, con los sitios de unión a calcio como círculos amarillos. Y cuando el ion calcio se une a estos cuatro sitios, cuatro iones calcio para cuatro sitios, la conformación preferida de la calmodulina pasa a ser una conformación cerrada, vamos a decir. La proteína se dobla sobre esa región bisagra que tiene, que es esta hélice alfa, que se le forma, y pasa a tener esta otra conformación. Entonces, la consecuencia de la unión del ligando es un cambio de conformación. En este caso, el ligando es un ion inorgánico, pero el ligando podría ser ATP, un péptido, un azúcar, qué sé yo, otra proteína, ADN. Eh, Ahora, acá aparece otro actor, que es esto que está en rojo. Esto que está en rojo es otra proteína, que se llama CAM-quinasa 2, es un ejemplo, no tienen que aprenderlo de memoria, ni mucho menos. Y el punto es que la calmodulina, en su nueva conformación inducida por la unión a calcio, ahora genera un sitio de unión para la CAM-quinasa, que antes no estaba. La calmodulina en su forma extendida no se unía a camquinasa, en su forma cerrada, digamos, inducida por la unión a calcio, sí se une a la camquinasa. Entonces, fíjense ustedes que estos grandes efectos de la unión de los ligandos de su proteína se encadenan. Viene un ligando, el calcio, genera un cambio de conformación y aparece un sitio de unión para un segundo ligando, que antes no estaba, la camquinasa. Y eso a su vez va a generar otros eventos. En suma, la unión de un ligando a una proteína puede catalizar un cambio en la estructura covalente del ligando, cuando la proteína es una enzima y el ligando es un sustrato de esa enzima. Puede desplazar por competencia a un segundo ligando cuando los sitios sobre la proteína de esos dos ligandos están superpuestos. Puede hacer que la proteína cambie de localización, pasando a formar parte de la misma estructura celular a la cual pertenece el ligando, una membrana, un filamento del citoesqueleto, un cromosoma, etc. Puede, que es lo último que vimos, generar un cambio conformacional en la proteína, que a su vez ese cambio conformacional podrá generar un cambio de función de esa proteína. Suele ocurrir que uno de los tipos de cambios mencionados, de esos cuatro, desencadena o impide un segundo tipo de cambio. Por ejemplo, eh, una proteína se une a ATP, pero tiene capacidad catalítica, es una enzima. Cataliza la hidrólisis de ese ATP a ADP y fosfato. El fosfato se suelta, la proteína queda unida a ADP. Pero ese ADP es un nuevo ligando, diferente al ATP que era el ligando original. Entonces, la conformación más favorable de la proteína pasa a ser otra, y la proteína hace un cambio conformacional. Y cuando hace ese cambio conformacional, yo qué sé, genera un sitio de unión para otro ligando, otra proteína, que antes no estaba. Y esa otra proteína pertenece al citoesqueleto. Entonces, nuestra proteína inicial, placa, pasa a unirse al citoesqueleto, hace un cambio de localización, y así todas estas cosas se encadenan. Y se encadenan muchas veces también con cambios en los agregados covalentes a las proteínas, y muy particularmente en la fosforilación o desfosforilación.
es muy común que, como ya les dije, las fosforilaciones regulen a las proteínas y pueden regular su conformación, su unión a ligandos, y a su vez la unión a ligandos puede regular la fosforilación, una cosa regula la una a la otra. Entonces, las proteínas, bueno, pueden cumplir esas funciones tan sofisticadas que tienen, que incluyen funciones, por ejemplo, de transmisión de información y de integración de información, que parece una cosa increíble, estamos acostumbrados que eso lo hacen los chips de las computadoras, pero las proteínas también funcionan como chips. Les doy un ejemplo de ese encadenamiento de eventos que puede haber alrededor de una proteína. Y este ejemplo arranca, digamos, con algo que vimos hace un momento, que es la unión de calcio a la calmodulina, cambio conformacional de la calmodulina y unión de la calmodulina a la camquinasa 2. Pero ahora vamos a agregar más detalle y más eventos. Esto se los muestro con la excusa de unas preguntas. Preguntas son difíciles, ¿tá? En realidad lo más importante acá no son estas preguntas como ejemplo de preguntas evaluatorias, sino más bien como introductorias a la complejidad de la función de las proteínas. Y yo los voy a guiar paso a paso. La pregunta dice, algunas cosas que ya vimos. La unión de calcio a la calmodulina hace que la calmodulina, se una a la camquinasa 2. Esta unión, a su vez, activa una actividad enzimática en la camquinasa 2 que permite que a la enzima fosforilarse a sí misma, activándose totalmente como enzima. Esto parece un trabalenguas. Eh, Nos pregunta, ¿el mecanismo explicado implica cambios conformacionales en la calmodulina, la camquinasa 2 o ninguna de las dos o las dos? Eso es lo que nos pregunta por ahora. Bueno, podemos ver que en la calmodulina hay un cambio conformacional, esto ya lo discutimos, se une calcio y la calmodulina pasa a la conformación cerrada, claramente lo hay. Pero también podemos ver que la camquinasa 2, que es la que está en gris, ¿tá? Y que antes estaba en rojo y se mostraba solo una parte de la molécula, solo la que interaccionaba con la calmodulina, que la camquinasa 2 también pasa por cambios conformacionales, ¿ven? Porque tiene esta forma acá y esta forma acá. O sea que la respuesta correcta es la C. Las dos proteínas mencionadas pasan por cambios conformacionales. Pero los voy a pasear por todo el mecanismo este, que es lo más útil. La unión del calcio a la calmodulina la hace cambiar de conformación y eso permite a la calmodulina unirse a la camquinasa 2. Esto es lo que habíamos visto antes. Ahora viene el otro elemento. La camquinasa 2 unida a la calmodulina está lo que se dice preactivada. O sea, está un poquito activada como enzima y tiene una limitada actividad catalítica. Tiene actividad catalítica, pero poquito. El sitio activo catalítico es el que está mostrado acá con un botón rojo. La camquinasa 2 preactivada es capaz de catalizar la fosforilación de su propio dominio inhibitorio. El dominio inhibitorio es este dominio que es el mismo que se une a la calmodulina. Y acá vemos que la actividad catalítica queda enfrentada a ese dominio y se cataliza la adición de un fosfato, mostrado como esta P, circulito con P, a ese llamado dominio inhibitorio de la propia camquinasa 2. O sea, se le unió la calmodulina. La camquinasa 2 cambió un poquito de conformación, quedó un poquito activa como enzima, lo suficiente para catalizar, usando ATP, la fosforilación de sí misma. Esa fosforilación induce un cambio conformacional más fuerte en la calmodulina, donde el dominio catalítico, que es este, y el dominio inhibitorio, que es este, se separan más. El dominio catalítico queda liberado del dominio inhibitorio. Entonces tenemos la camquinasa 2 ya no preactivada, sino totalmente activa. Activa como enzima que cataliza fosforilación, lo que se llama una quinasa. El siguiente, ahí tenemos la enzima totalmente activa. La otra mitad del diagrama es el proceso inverso, la inactivación de la enzima una vez que ya cumplió su función.
El primer proceso es que se separe el calcio de la calmodulina, porque el calcio, esto ustedes no lo tienen por qué saber para nada, pero la concentración de calcio en el compartimento principal de nuestras células hace variaciones muy abruptas, ¿no? Que regulan un montón de cosas. Que se baja la concentración de calcio, se separa el calcio de la calmodulina vuelve a su conformación extendida y por lo tanto se separa de la camquinasa 2 y tenemos una camquinasa 2 que está fosforilada, pero no unida a calmodulina. Ya tiene un nivel de actividad enzimática más bajo que el de la enzima plenamente activa, está parcialmente activa. El siguiente paso es que venga otra enzima, que se llama una fosfatasa, que después lo van a ver de vuelta con Gustavo, y catalice la hidrólisis de este fosfato, de este fosfoéster unido a la camquinasa 2, de manera que la camquinasa 2 vuelve a su estado inicial, ni fosforilada ni unida a calmodulina. Entonces, la activación pasa por dos pasos. Unión a calmodulina, que a su vez depende de que suba el calcio, y luego autofosforilación. Y ahí tenemos la enzima plenamente activa. Y la inactivación pasa por dos pasos. Separación de la calmodulina, que depende de que baje la concentración de calcio ambiente, digamos, en ese compartimiento celular, y luego desfosforilación y volvemos a la camquinasa 2 totalmente inactiva. Esto les va a resultar horriblemente complicado, pero lo ponemos como ejemplo de la complejidad de la función de las proteínas. Unión de un ligando, cambio conformacional, actividad enzimática sobre la misma proteína, actividad enzimática sobre otras proteínas, todo encadenado, una cosa regulándose con la otra. Bueno, y para terminar esta clase que quedó larga, es importante decir, sobre todo para aquellos de ustedes que van a hacer química farmacéutica, que la gran mayoría de los fármacos no son otra cosa que ligandos de proteínas que modifican la función de estas proteínas, de proteínas de nuestro propio cuerpo, o en casos de proteínas de organismos patógenos, bacterias u otros patógenos. Acá tenemos, por ejemplo, el ibuprofeno, que es un fármaco, que se une al sitio activo de una enzima que se llama prostaglandina endoperóxido sintasa 2, que cataliza la síntesis de determinadas moléculas lipídicas que inducen inflamación y dolor. El ibuprofeno se une al sitio activo, por competencia impide que se unan ahí los sustratos de esta enzima, por lo tanto impide que se generen esas moléculas lipídicas que generan inflamación y dolor, y es, bueno, analgésico antiinflamatorio. Por esta razón, la estructura detallada de las proteínas, la relación entre la estructura y la función, es un tema de investigación que recibe mucho dinero, en buena parte a impulso de las grandes industrias farmacéuticas que están buscando nuevos blancos farmacéuticos y moléculas, drogas, que toquen esos blancos, que son proteínas, y alteren su función para, yo qué sé, bloquear el crecimiento de las células cancerosas o bloquear la acción de un patógeno, etcétera. Bueno, el vocabulario específico de esta clase es ligando, sitio de unión, especificidad, afinidad, enzima y catálisis enzimática, sustrato y producto de enzimas, sitio activo de enzimas, competencias, cambio de localización, ensamblaje supramacromolecular.